Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Con motivo del Día de la Cosmonáutica, Vladimir Putin y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko se reúnen hoy en el cosmódromo de Vostochny, en Siberia. No solo para hablar sobre el programa lunar ruso, sino para abordar su agenda bilateral respecto a la situación en Ucrania. Parece ser que Bielorrusia quiere un cierto protagonismo en las negociaciones y Rusia no parará su ofensiva hasta controlar el Donbass. Una advertencia que llega al mismo tiempo que el Reino Unido investiga si Rusia ha utilizado armas químicas en Mariupol. Y seguimos con el tema de la guerra, pero ahora con la Guerra Civil Española, ya que en la provincia de Guadalajara fueron descubiertos los restos de un campo de concentración franquista a unos 120 kilómetros de Madrid. Se han recuperado zapatos, monedas, casquillos de balas, que según los expertos demuestran que la Guerra Civil Española fue una guerra internacional. Hoy también hablaremos de energías. En Dinamarca, la construcción del gasoducto Baltic Pipe está nuevamente en marcha para conectar Polonia con los yacimientos de gas noruegos, en un contexto en el que Europa busca urgentemente diversificar los suministros de gas. Todo esto y más en nuestro informativo de hoy. Comenzamos con nuestros titulares. La ONU denuncia el uso de la violencia sexual en Ucrania como arma de guerra y pide investigación y más protección para las mujeres. China entrega sistemas de misiles tierra-aire HQ-22 a Serbia. Es la primera vez que un país europeo compra este tipo de armamento. La Palma ha abierto esta Semana Santa al turismo sus rutas guiadas al cono del volcán Cumbre Vieja. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko visitan el cosmódromo de Vostochny en el sureste de Siberia con motivo del Día de la Cosmonáutica. Ambos mandatarios abordan su agenda bilateral respecto a la situación en Ucrania. Putin ha advertido de que no parará su ofensiva hasta controlar el Donbass. El neonazismo se ha convertido, por desgracia, en un hecho real en un país bastante grande y cercano a nosotros, por lo que esto era inevitable. Lo que estamos haciendo es ayudar a la gente del Donbass a liberarse y garantizar la seguridad de Rusia, declaró el presidente Putin siguiendo la retórica del Kremlin de que Ucrania está controlada por extremistas. Putin anunció que Rusia reanudará su programa Luna 25 con tecnología de propulsión nuclear para investigar el polo sur de la Luna, mientras el mundo teme una escalada bélica en el este de Ucrania ante la emblemática fecha del 9 de mayo que conmemora la rendición de la Alemania nazi. Reino Unido investiga si Rusia ha utilizado armas químicas en Mariupol. El fundador del regimiento Azov de Ucrania ha acusado a las tropas rusas esta madrugada de utilizar una sustancia química en Mariupol y herir a 3 personas. El presidente de Ucrania ya había advertido de un posible uso de armas químicas por parte de Rusia en la ciudad. Zelensky ha destacado también que es muy probable que decenas de miles de personas ya hayan muerto en el asalto a Mariupol. Uno de los portavoces de los ocupantes rusos ha dicho que podrían utilizar armas químicas contra los defensores de Mariupol. Lo consideramos muy serio. Me gustaría recordar a los líderes mundiales que Rusia ya ha hablado del posible uso de armas químicas. Ese momento significa que es necesario reaccionar a la agresión rusa mucho más fuerte y rápido. La visita del canciller austriaco al presidente ruso Vladimir Putin fue criticada por el líder polaco. Karl Nehammer ha admitido que la visita no ha ido bien. En general, no tengo ningún elemento optimista que pueda sacar de esta reunión con el presidente Putin. La ofensiva militar está ya muy preparada. El polaco Mateusz Morawiecki fue tajante en su opinión sobre el viaje. En esta fase de la guerra, cuando Rusia ha cometido crímenes de guerra, no se debe hablar con los criminales. Y no he cambiado de opinión sobre este tema. Mientras Rusia sigue difundiendo imágenes de sus ataques a objetivos militares, como el de este vehículo blindado. Desde Occidente se teme que Rusia esté intentando duplicar o quizás triplicar sus fuerzas en Donbass a medida que ésta desplaza sus tropas de Kiev y otros lugares.
Naciones Unidas reclama más protección para las mujeres ucranianas especialmente vulnerables en la guerra. Cada vez llegan más pruebas de violencia sexual en las zonas recuperadas con la retirada de las fuerzas rusas. Violaciones en grupo, asaltos a punta de pistola y violaciones cometidas delante de niños son algunos de los sombríos testimonios recogidos por los investigadores. Cada vez tenemos más noticias de violaciones y violencia sexual. Estas acusaciones deben ser investigadas de forma independiente para garantizar la justicia y la rendición de cuentas. La combinación del desplazamiento masivo con la gran presencia de reclutas y mercenarios y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos ha levantado todas las banderas rojas. Elena es una de esas víctimas de violencia sexual. Acusa a 2 soldados rusos de haberla violado durante 13 horas después de haberla seguido a la salida de una tienda. No me dio tiempo a llegar a casa. Entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de coger mi teléfono, no tuve tiempo de hacer nada. Simplemente en silencio me empujaron sobre la cama, me aplastaron silenciosamente con la ametralladora, me desnudaron. Fue asqueroso, muy repugnante, no quiero vivir. La violencia sexual se considera un crimen de guerra y una violación del derecho internacional humanitario. Tanto el fiscal general de Ucrania como la Corte Penal Internacional han dicho que abrirán investigaciones sobre las denuncias de violación durante la guerra. Los sirios también han sido bombardeados por el ejército ruso. Ellos también han perdido a sus seres queridos y han sufrido. En solidaridad con Ucrania, estos cascos blancos enseñan a distancia y en medio de las ruinas de Idlib a los enfermeros y equipos de rescate ucranianos. Los sirios se sienten cercanos a los ucranianos. Han terminado unidos por el mismo destino desolador que genera la agresión rusa. El destino de Alepo, arrasada por los rusos que ayudaron al presidente Bashar al-Assad en 2015, recuerda lo que estos días está soportando Mariupol. Hemos vivido todo lo que ha sucedido aquí en Siria. Hemos estado bajo los bombardeos durante 11 años. Hemos vivido esa experiencia y hemos atendido a las víctimas, lo que nos ha hecho aprender estas habilidades que permiten poder ayudar a las víctimas de forma correcta. Así es como hemos conseguido salvar la vida de miles de personas. Durante la guerra de Siria, en la que murieron 500.000 personas, los cascos blancos ayudaron a rescatar a miles de heridos que estaban entre los escombros. Pero la información que más demandan los ucranianos es la de cómo actuar en caso de un ataque con armas químicas. Saben que las fuerzas de Bashar al-Assad han sido acusadas repetidamente de utilizarlas. Huyen de lo mismo, pero no reciben el mismo trato. Los migrantes latinos que intentan entrar en Estados Unidos ven ahora cómo los refugiados ucranianos les adelantan mientras ellos siguen bloqueados en la frontera de México. Washington está dispuesta a acoger hasta 100.000 ucranianos con un permiso humanitario especial por la guerra y cientos de ellos han llegado ya a la ciudad fronteriza de Tijuana, en México. Están siendo alojados en una instalación deportiva mientras esperan la tramitación de sus solicitudes. Anastasia, de 15 años, ha llegado hasta allí con su familia. Dice que espera poder tener una vida tranquila y estudiar. Estoy terminando 9º grado y necesito ir a la universidad. Creo que entraré en la universidad y me irá bien, dice. Su espera en la frontera es de solo 2 o 3 días y tienen una entrada exclusiva para acceder a Estados Unidos. Mientras tanto, en un refugio sin ánimo de lucro de la zona norte de Tijuana, los migrantes latinoamericanos que huyen de la violencia en su país se sienten olvidados. Denuncian que hay refugiados de primera y de segunda clase. Pues que nos permitan ingresar porque nosotros también venimos huyendo. Es diferente de lo que estamos huyendo, pero casi es una guerra con las pandillas. Como esta hondureña, miles de latinoamericanos buscan una oportunidad para sus familias, una oportunidad que esperan en condiciones mucho más precarias que los refugiados ucranianos, entre tiendas de campaña y con suerte viviendo de la caridad. China entrega armas antiaéreas a Serbia. Este fin de semana, 6 aviones de transporte chinos aterrizaron en el aeropuerto de Belgrado con los sistemas de misiles tierra-aire HQ-22. Es la primera compra de este armamento por parte de un país europeo. El portavoz de Exteriores de China explicó la operación.
Esperamos que los medios de comunicación pertinentes no lo interpreten en exceso. Este proyecto no está dirigido a ningún tercer país y no tiene nada que ver con la situación actual en Ucrania. El presidente serbio Aleksandar Vučić se refirió a la nueva estrategia de compra de armas del ejército durante un ejercicio táctico en el sur del país el sábado pasado. Pospuso los detalles de la operación para esta misma semana. En los próximos días les mostraremos el nuevo orgullo del ejército serbio, algo que aumenta drásticamente nuestra capacidad de combate, pero será el martes o el miércoles, así que se lo mostraremos entonces. El armamento del ejército serbio depende mayoritariamente de la compra a Rusia. Serbia ha votado a favor de las resoluciones de la ONU que condenan los ataques rusos en Ucrania. El gobierno de Vučić se ha negado a sumarse a las sanciones internacionales contra sus aliados de Moscú. Serbia está tratando de diversificar la adquisición de armas y equipos militares porque es una referencia política que se está creando con países a los que no tenemos nada que ofrecer a cambio. Serbia no puede participar en las misiones de la OTAN, pero luego compra 24 aviones de combate a un miembro de la OTAN mediante un acuerdo entre Estados. Lo mismo hace con China, y se supone que eso crea una posición más fuerte de Serbia en política exterior. Serbia también está en conversaciones con Francia para comprar el avión de combate Rafale. De concretarse, sería la primera adquisición de armas de última generación de Serbia a un país occidental. La maquinaria vuelve a ponerse en marcha en Dinamarca para continuar la construcción del gasoducto Baltic Pipe. Suspendido en mayo de 2021 por la revocación de un permiso medioambiental, el proyecto se ha reanudado tras recibir un nuevo permiso. La tubería de 900 kilómetros que conectará Polonia con los yacimientos de gas noruegos tiene una capacidad de transporte anual de 10.000 millones de metros cúbicos de gas y pretende ayudar a Varsovia a reducir su dependencia del gas ruso, que ahora supone la mitad de su consumo. Pese al retraso, está previsto que el gasoducto esté plenamente operativo el 1 de enero de 2023. Tenemos una buena cooperación con todos los contratistas para dar un acelerón y hacer todo lo posible para respetar el calendario. Por supuesto, también para tener el gas en el sistema danés, pero sobre todo para ayudar al sistema de nuestros buenos vecinos y amigos polacos, asegura el director del proyecto. Ante la necesidad acuciante en Europa de diversificar los suministros de gas tras la invasión rusa de Ucrania, está previsto que el gasoducto Baltic Pipe cubra el 50% del consumo de Polonia, que pondrá fin a su contrato con el gigante ruso Gazprom en 2022. Acuerdo crucial para importar más gas entre Italia y Argelia tras la visita del primer ministro italiano Mario Draghi a Argel. Un acuerdo que prevé además el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde. Inmediatamente después de la invasión de Ucrania, anuncié que Italia se organizaría rápidamente para reducir la dependencia del gas ruso. Los acuerdos de hoy son una respuesta significativa para lograr este objetivo estratégico al que seguirán otros, resaltó Mario Draghi. Italia importa hoy en día el 40% de su gas de Rusia y el 30% de Argelia gracias al tubo Transmed, que tiene una capacidad de 27.000 millones de metros cúbicos. Por su parte, Argelia afirmó que está trabajando para fortalecer sus capacidades energéticas, en particular en el ámbito del gas, tras la invasión rusa de Ucrania. Este acercamiento entre Italia y Argelia se produce en un momento de tensión con España tras la decisión del gobierno español de apoyar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y de la visita del presidente del gobierno español a Rabat. Argelia sostiene al Frente Polisario que pide la independencia de esa antigua colonia española y advirtió que no descarta revisar los precios del gas a su cliente español, mientras que mantendrá la misma tarifa para el resto de los países. Un palestino murió este martes en la ciudad israelí de Ashkelon por los disparos de un policía al que antes apuñaló e hirió levemente. Según informó la policía de Israel, el oficial procedió a realizarle un control de seguridad al hombre antes de que éste sacara un cuchillo y le atacara. El fallecido, de unos 40 años, era residente de la ciudad cisjordana de Hebrón. Este episodio se suma a una larga lista de acciones violentas en las últimas semanas, en una ola de ataques de palestinos contra israelíes y una serie de redadas del ejército en Cisjordania ocupada.
toma posesión el nuevo primer ministro de Pakistán tras la destitución de Imran Khan en una moción de censura el fin de semana. Shehbaz Sharif, más conocido por ser el hermano menor del 3 veces primer ministro Nawaz Sharif, anunció un aumento de los salarios, las pensiones y el salario mínimo de los trabajadores en su primer discurso ante el Parlamento. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil ha invitado a la Unión Europea por primera vez a observar sus elecciones generales a finales de este año. El presidente Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección, ha cuestionado el sistema de voto electrónico del país y ha hecho acusaciones infundadas de fraude en las elecciones de 2018. El tribunal teme que no acepte los resultados en octubre. Un olor a gas constante. No es la estufa mal cerrada ni una fuga. Es el cementerio de miles de tanques de gas de uso doméstico acumulados en una antigua refinería de la estatal Pemex, rodeada de barrios populares en el oeste de la capital mexicana. Empieza entre las 6 de la tarde en adelante, cuando empieza el olor muy fuerte. Se percibe desde la avenida o en las colonias aledañas que ya están de aquel lado. Por la parte de la salud, pues nosotros lo que tenemos es ganas de vomitar y unos fuertes dolores de cabeza. Es lo que a la mayoría de aquí nos pasa. Fue la empresa gubernamental Gas Bienestar la que colocó los tanques ahí, después de canjear gratuitamente cilindros viejos o dañados por nuevos y blancos. En enero pasado, el gobierno de la Ciudad de México dijo en un comunicado que Pemex estaba en proceso de retirar los artefactos. El riesgo que nosotros pensamos que si llega a pasar algo, ellos dicen que no pasa nada, que es el olor normal del gas, que es el olor que es para que distingamos, ¿no? Pero que no tiene ningún peligro, pero pues todos aquí pensamos que sí tiene cierto peligro, ¿no? Entonces siempre tenemos precauciones de no prender nada así cuando huele mucho a gas por el miedo a que haya una explosión. Estas son las jergas, las que ponemos. Así es. Obligados a cerrar las ventanas de sus negocios, sin poder usar los quemadores de sus estufas y sin poder fumar, este cementerio ha convertido la vida de los vecinos en una pesadilla. Por el momento, las autoridades no parecen apresuradas por atender este problema. La escasez de alimentos ahoga a los cubanos. La leche es uno de los productos más limitados y solo está disponible para niños pequeños y personas enfermas por la cartilla de racionamiento. La isla compra la mayor parte del lácteo que consume, importaciones insuficientes para la población por la falta de financiación de buques y de proveedores. Para ayudarlos, varias organizaciones no gubernamentales entregaron este lunes un donativo de 3,5 toneladas de leche en polvo destinadas a hospitales oncológicos y un hogar de ancianos. Este encargo es solamente un grano de la necesidad, y lo sabemos. Pero también traemos con nosotros la esperanza de un mañana mejor. Cuba sufre la peor crisis económica en 30 años, agravada por la pandemia de COVID-19 y el embargo impuesto por Estados Unidos desde 1962. Descubiertos los restos de un campo de concentración franquista a unos 120 kilómetros de Madrid. Fue utilizado por la dictadura tras la Guerra Civil Española. Más de 4.000 prisioneros republicanos estuvieron aquí hacinados. Capturados por el ejército franquista cuando cayó el Frente Norte, fueron obligados a trabajar en la construcción de la base militar que hoy se levanta a 300 metros. Eran mano de obra esclava, como explica el arqueólogo especializado en pasado contemporáneo, Alfredo González Ruibal. El campo de concentración que nosotros estamos documentando ahora, que estamos excavando, originalmente fue el campamento donde residían estos soldados trabajadores mientras construían la base para el ejército franquista. El olvido y el encubrimiento deliberado ha hecho que la propia existencia del campo sea ajena al cercano pueblo de Jadraque, como explica su alcalde Héctor Gregorio. En el pueblo nadie se imaginaba que en este campo de concentración pudo llegar a haber hasta casi 5.000 prisioneros de guerra, ni tampoco la extensión, hablan de a lo mejor 2 o 3 kilómetros de extensión, ni el número de barracones, que bueno, que eran semichabolas, pero existían. Han recuperado zapatos, monedas, colas de mortero, casquillos de balas disparadas de fusiles Mauser o restos de conservas de alimentos, como ha inventariado el historiador Xurxo Ayán, investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa.
Y es muy interesante también la gran cantidad de latas de conserva, que tanto la munición como las latas nos muestran que la guerra civil española fue una guerra internacional, ¿no? Es decir, vemos que el ejército franquista estaba muy bien suministrado por la Alemania nazi, ¿no? Y por la Italia fascista, y en cambio pues el ejército republicano tenía que echar mano de armamento incluso amortizado de la Revolución Mexicana, incluso hay armamento de Japón, de la República Checa. Es decir, estamos hablando, como en la guerra actual en Ucrania, ¿no? Que la disponibilidad de armamento pues era crucial, ¿no? Para el desarrollo de la propia actividad bélica. La dictadura de Franco creó algo más de 300 campos de concentración en España. Encerraron a entre 700.000 y 1 millón de cautivos durante una media de internamiento de 5 años. Fueron escenarios donde abundaron ejecuciones, malos tratos permanentes, hambrunas extremas, intemperie, plagas de piojos y epidemias de tifus y tuberculosis. La isla española de La Palma abre al turismo sus rutas guiadas al Cumbre Vieja. Como el volcán sigue desgasificando, se han establecido circuitos por zonas seguras cercanas al cono, vigiladas en todo momento. En las primeras visitas han acudido los residentes. Te impresiona ver lo que hace la naturaleza y ver el destrozo que hizo, cuántas casas hay ahí debajo. Horrible. Esto para mí hoy es una oportunidad porque es venir a reconciliar, a aceptar y a aprender a convivir. Son los primeros pasos hacia la reconciliación con este enorme terreno de lava que se está solidificando sobre sus casas. El volcán, que obligó a desalojar a más de 7.000 personas, destruyó más de 1.640 edificios, 73 kilómetros de carreteras y arruinó la isla. El Gobierno nacional prometió 206 millones de euros de ayuda, pero la recuperación todavía tiene un camino que recorrer. Hasta aquí nuestro informativo de hoy, pero les recordamos que seguimos con ustedes a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Los dejamos con el No Comment del día, en donde estudiantes y jóvenes bailan con máscaras en Corea del Norte para conmemorar el 10º aniversario del líder norcoreano Kim Jong-un. Hasta mañana.